Buenas tardes. Les doy la bienvenida a la Semana de Arquitectura 2023. Hoy toca la conferencia del papel de la iluminación en la visualización arquitectónica, presentada por Ciro Zanino, que nos hace el favor de acompañarnos el día de hoy. Y a continuación daré una breve lectura a su semblanza. Es instructor oficial de Virrey y Corona, certificado por Chaos Group y creador del método 5SRW, con el que desde 2004 propone una línea educativa artística que combina el flujo de trabajo clásico con sólidos conocimientos fotográficos. También es autor del libro Fotografía y Render con Virrey, CG Editions, actualmente traducido a 3 idiomas. Actualmente dirige el equipo de la escuela online learnvirrey.com, centro oficial de formación en Virrey. Realiza también información in-company para empresas punteras como Neoscape y Arcs Solution. Y cada año participa como ponente en diversas conferencias internacionales, entre ellas Autodesk University, EUE y Render IT. Y de momento, por mi parte, les doy la palabra a Ciro Zanino. Primero, muchas gracias por la introducción y bueno, yo iría directamente al tema y quizás agrego algo más para que un poco se entienda mi perfil y dónde va mi charla. Comparto mi pantalla, ¿vale? Por favor. Ok. ¿Se puede ver? Sí, sí se ve. Muy bien, vale. Entonces, como justamente se comentaba en la introducción, hoy vamos a hablar un poco de cuál es el papel de la iluminación en la visualización arquitectónica. Entonces, de todo lo que vamos a decir ahora, que no será muy largo, porque ustedes habrán conocido a Iván. Iván habla mucho, yo hablo poco. Entonces, cuando vamos juntos y hacemos nuestro evento, somos perfecto combinados. Así que ahora, después de la que han tenido la charla con Iván, como también el español no es mi idioma y entonces me cuesta un poco más, mi charla no será tan larga, pero llena de mucha información. Pero de toda esta información que le voy a pasar, lo que más me gustaría que se quedaría en las cabezas de ustedes que están ahí, que están escuchando, es que lo que quiero comunicarle, más allá de los detalles técnicos, es cómo vamos a poder utilizar la luz para esculpir imágenes. A mí me gusta mucho esta expresión y entiendo que esta expresión también gusta mucho a los que, cuando la comunico, porque da muy bien la idea de cómo se tiene que trabajar con la luz en este sentido. Entonces, para mí la idea es exactamente como un escultor verdadero, solo que en lugar de tener un martillo, un clavo y esta herramienta, nuestra herramienta va a ser la luz. Para entender un poco mejor, pero ¿qué quiere decir que vamos a usar la luz para esculpir imágenes? Tenemos que dar un pequeño paso atrás, justo un ratito, bueno, un pequeño, bastantes años atrás. La que miramos ahora es una pintura de Giotto. Estamos hablando de más o menos del 1300. Y como se puede ver en esta pintura, no hay todavía un concepto de luz aplicado a esta pintura. De hecho, todas las pinturas hasta más o menos esta época. ¿Hola? Sí, continúa, por favor. Ah, ok. No, que escuchaba a alguien que me estaba hablando, pensé que era conmigo. Vale. Y entonces, hasta esta época, más o menos, la pintura no tenía concepto de tridimensionalidad. La tridimensionalidad empieza un poco más adelante. Y la máxima expresión se identifica más o menos alrededor del 1600 con Caravaggio, y en particular en esta pintura, La vocación de San Mateo, se ve muy bien cómo, en este caso, en la pintura, cuál es el papel de la luz dentro de una pintura. Entonces, aquí se puede ver cómo, diferentemente de antes, donde todo era plano, aquí se empiezan a ver los volúmenes. ¿Cómo se generan estos volúmenes? Se generan supuestamente por el contacto de la luz con los sujetos.
Pero si vamos a entrar un poco más en el detalle, veremos que lo que tenemos que entender para comprender en profundidad qué es que genera esta tridimensionalidad son los conceptos de degradados y saltos, que vamos a ver en un segundo. Justo para dar un detalle más, si a alguien le puede interesar todo lo que estoy diciendo, también otro libro escribí que es Claroscuro con Virey, y luego otro trabajo que estoy haciendo ahora es con Corona que se llama Realistic Interiors. Todo lo que he hecho, pero a lo largo de todos estos años, está siempre relacionado con metodología y uso de la luz, que para mí es fundamental por una razón muy simple. El render fotorrealista es básicamente una fotografía y entonces, ¿qué es más importante en una fotografía? Todo, mucho. Hay muchas cosas que son importantes, por supuesto, pero la luz es la que crea la ilusión de la tridimensionalidad. Entonces, la primera pregunta es, ¿para qué sirve la luz? La luz, bueno, en general la luz sirve para ver. No podemos entrar en un cuarto, en una habitación con la luz apagada, no se ve nada. Entonces la luz para ver, ¿no? En general. Pero para nosotros el concepto de luz es para qué sirve la luz en una fotografía. Entonces ahí cambia un poco. Ese es un punto clave que tenemos que tener bien claro en la cabeza. La luz en una fotografía sirve solo y exclusivamente para recrear la ilusión de la tridimensionalidad. No tenemos que olvidar que sea una pintura, que sea un dibujo, que sea un renderizado que se ve en una pantalla, en un tablet o donde sea, aunque el trabajo se hace en un software tridimensional, al final siempre vamos produciendo un producto que es bidimensional. Pero para parecer tridimensional, ¿cuáles son las cosas que tenemos que manejar para que luzca más tridimensional posible, que se vean los volúmenes como se empiezan a ver en Caravaggio y la pintura que le enseñaba antes? Y por esto va a servir la luz. Lo que hizo Caravaggio para esta pintura en realidad no ha sido pintar algo que era de su fantasía. Él realmente puso personas en una escena que estaban posando, ¿no? Como fueran modelos y pusieron una luz muy grande desde la derecha para esto que era el símbolo del concepto de la vocación de San Mateo, pero más allá de la idea religiosa detrás de esta pintura, ¿qué hace Caravaggio? Empieza a pintar sombras, luces, degradados, saltos, así como él los veía en la realidad, entonces creados por la acción de una luz dentro de la realidad. Y entonces, vamos un poco al punto. ¿Qué quiere decir? ¿De qué hablo cuando digo degradados y saltos? Un pequeño detalle, no sé qué se espera de esta charla, pero todo el tema de iluminación no tiene prácticamente casi nada que ver con ajuste, parámetros, truquillos y cosas así. Todo el concepto todo el tema de iluminación es muy conceptual. Claro, tenemos que implementarlo, tenemos que usar la herramienta que estamos usando. Esto es evidente. Pero la forma de pensar y de trabajar, y cuando estamos con nuestro software, con una escena, tenemos una cámara y tenemos que poner luces, es exclusivamente conceptual. Pensar, entender cómo está la escena y ya poner las luces de acuerdo con una idea que tenemos. Pero vamos a la base de todo. Vamos a hablar de degradados y saltos y por qué son tantos importantes para el tema de tridimensionalizar y esculpir una imagen. Y de estas cosas que le voy a contar ahora, más allá de todo lo que le voy a contar, para mí es muy importante cómo llevarlos a un nivel de conciencia un poco más alto, para que puedan percibir cómo funciona la luz en una imagen, como con un nivel de conciencia más alto, que es esto que luego al final nos va a ayudar a mejorar en todas las cosas que hacemos. Entonces, estamos en una escena y tenemos una situación así delante. Claro, por esta curva que tenemos arriba, se puede entender más o menos que es un cilindro. Pero si, por ejemplo, le cortamos la cabeza, ya es muy difícil entender de qué objeto estamos hablando. Pero si la luz, en lugar de venir detrás, en la misma dirección de la cámara, como está ahora, le cambiamos el ángulo y la ponemos de lado, ya la representación de este cilindro cambia completamente, se vuelve más tridimensional. Lo que vemos ahora
con una luz que viene desde izquierda hacia la derecha, con un cambio de luz suave que se produce a lo largo de este cilindro, vamos a tener de esta forma un degradado. Cuando la misma cosa la vamos a hacer, por ejemplo, con otra forma geométrica, como un box en este caso, si tenemos la luz en la misma dirección de la cámara, muy difícil entender. Se entiende siempre por esto de que estamos hablando, pero la forma no se puede percibir de forma tridimensional. Entonces, si cambio el ángulo y lo pongo de lado, entonces la forma se va a realizar en esta manera. Y en este caso estamos hablando de la otra parte de la tridimensionalización, que es el salto. O sea, cuando hay un cambio inmediato de la iluminación de una cara con el otra. Entonces, entre degradado y salto tenemos como la base, los fundamentos que nos permiten evaluar y construir una iluminación que funcione. Ahora, para construir esta iluminación, pero vamos a necesitar de una herramienta. Esta herramienta se llama jerarquía de luces y nos permite de entender cuál es el equilibrio que tenemos que usar entre estas luces. Vamos a ver, es un argumento, es un tema que se puede tratar mucho tiempo, pero vamos a ver por lo menos la base de esta teoría. Supongamos de empezar así. Me porto un bicchiere d'acqua. Supongamos de empezar así con un objeto y con una sola luz. Tenemos una luz a la derecha que va desde la derecha hacia la izquierda. Claro, con una sola luz vamos claramente a producir degradados y saltos, como pueden ver aquí. Vamos a tener una cara más brillante que la otra y sobre todo vamos a tener una dirección de la luz muy clara que siempre se identifica con las sombras. Mirando las sombras se entiende cuál es la dirección de la luz. Ahora, si la dejamos así, al final tenemos la iluminación hecha, podríamos dejarla así tranquilamente, pero cuando hablamos de iluminación fotográfica, sobre todo cuando hablamos de iluminación fotográfica dentro del estilo arquitectónico, lo que vamos buscando siempre es que la iluminación sea más suave, más rica y que permita de ver mucho más detalles, sin que pero esto se convierta en una imagen plana. Entonces tenemos que balancear estos dos elementos, ver todo, ver más rico la imagen, pero no tenerla plana. Y para hacer esto tenemos que armar lo que mencionaba antes, una jerarquía. ¿Cómo se hace? Se suma otra luz, que se suele llamar luz secundaria, que es esta. No sé si la pantalla que tienen se ve la diferencia, con y sin luz. ¿Se percibe? Sí, sí se ve. Perfecto. Esta luz que he agregado ahora es muy importante entender la relación que tiene con la luz primaria. Aunque he agregado luz, esta luz es mucho más suave, no cambia la dirección de la sombra, hace que la cara que era totalmente oscura se vea un poquito más clara, pero al mismo tiempo mantenemos una diferencia entre las dos caras. ¿Vale? Y entonces, ¿qué estamos diciendo? Que la luz secundaria no tiene papel de dar la dirección de las sombras, de hacer que la cara se ve más brillante, pero simplemente de reducir el contraste. Este concepto es súper importante para entender cómo manejar una iluminación. Si ahora la quito, por ejemplo, ves cómo el contraste se vuelve mucho más fuerte. Ahora, si estuviéramos haciendo un curso, por ejemplo, de iluminación teatral, donde se buscan contrastes súper fuertes, esto podría funcionar bien. Pero, como comentaba antes, estamos hablando de iluminación dentro del estilo arquitectónico. Y en este caso lo que vamos buscando es bajo contraste, que se vea todo y que no se vea plano. Entonces, a la luz primaria voy a agregar la luz secundaria que tiene el único objetivo de reducir el contraste y hacer que la imagen se vea más suave. En general, la luz primaria y secundaria, pero no abarcan la escena entera. Hay muchas veces parte de la escena que se quedan más oscuras y siguen generando un contraste demasiado alto dentro de la escena. En este caso, el fondo azul que tenemos aquí
recibe luz, pero muy poca, y se queda un poco oscuro y hace que el brillo general de la imagen se quede muy bajo en comparación con la luz primaria que sigue siendo muy fuerte. Entonces, ahí vamos a agregar otra luz que la llamaremos luz de relleno, que es esta. Entonces tenemos primaria, secundaria, relleno. Al final tenemos otra capa dentro de esta jerarquía que son los acentos. Se dice que una luz es un acento cuando se encuentra dentro del encuadre. Por ejemplo, así. Esto obviamente es una simplificación, pero veremos cómo estas cuatro capas se encuentran en muchas representaciones arquitectónicas. Pueden ser 4, 3, 2 capas dependiendo de la situación, pero la estructura y los conceptos de cada luz siempre se quedan iguales. Entonces, como hemos visto ahora, primaria, secundaria, relleno, rodeada de acentos. Primaria es la más importante, la que define la dirección. Los acentos son puntos brillantes que le dan como un poco de vivacidad, digamos, por así decirlo, a la escena. Es importante enfocarnos en el aspecto que secundaria y relleno tienen el único objetivo de reducir el contraste. Así que cuando trabajan con las luces, si saben que ciertas luces tienen que ser secundaria y relleno, siempre tener en cuenta que el objetivo es reducir el contraste, no iluminar para que se vea muy brillante, ¿vale? Entonces, así se puede ver la comparación entre las dos versiones. La imagen a la izquierda, que es solo con la luz primaria. La imagen a la derecha, que es más completa y que en este caso está contemplando el uso también de la luz secundaria y la luz de relleno. Sí, como decía antes, para mí es muy importante que empiezan a percibir cómo funciona la luz. Quiero que noten cómo la imagen de izquierda es como si fuera un poco cruda. La imagen de derecha es mucho más trabajada, es mucho más suave, pero al mismo tiempo sigue manteniendo un contraste agradable, porque si no tenemos contraste, no vamos a producir la tridimensionalidad de Caravaggio de la cual hablábamos antes. Entonces, esto es el punto, el equilibrio que tenemos que encontrar entre estas fuerzas que actúan en la imagen. Vamos a ver un ejemplo parecido sobre esta estatua, perdón. Esta es la jerarquía completa y esta es solo la luz primaria. Si pueden ver, hay como un poco una relación entre esta imagen y la de antes. Así parece no trabajada. Es como que se necesita algo más. De hecho, si ven la intensidad de ese lado y qué tan oscuro queda al otro lado, entendemos que el problema es el contraste tan alto que quiere decir que se necesita agregar luces para reducir el contraste y enriquecer al mismo tiempo la imagen. Entonces, ¿qué vamos a agregar aquí? Vamos a agregar una luz secundaria que viene del otro lado, que es más suave, y una luz de relleno, que solo va a impactar el fondo. Este es un esquema muy conocido, muy famoso, que se puede usar, por ejemplo, cuando se iluminan objetos. Simplemente manejando tres luces, en general, ya se puede armar una iluminación que tenga un cierto nivel de, ¿cómo decir?, de profesionalidad, por un lado, que digamos que esté trabajada, ¿no? Que no parezca que simplemente se ha puesto una luz y ya está, no. Tiene que tener una cierta riqueza visual y con tres luces esto ya se puede alcanzar. Entonces pasamos de esto a esta representación que es el resultado final. Se lo dejo un poco ahí para que lo miren, ¿eh? Muy bien. En esta charla me enfocaré de forma muy exclusiva, sobre todo en interiores. O sea, los conceptos que le doy valen para todo, ¿eh? Como que los interiores pero permiten de aumentar un poco el nivel de complejidad, de enseñar una jerarquía más compleja, porque claro, si hablamos de un exterior donde solo hay el sol, no hay más luces que se pueden agregar, porque no hay ninguna luz en el mundo que puede competir con la intensidad del sol. Así que
quedamos en un espacio de interiores donde efectivamente se pueden balancear las luces entre ellas. Y entonces, la pregunta es, ¿podemos utilizar solo una luz para iluminar, por ejemplo, un interior? Vamos a ver, un interior de este estilo, con ventanas muy grandes, claro que se puede. No hay ningún problema, podemos usar una luz ambiental y iluminar todo el interior y obtener este resultado, ¿vale? Pero, como decía antes, el tema no es simplemente iluminar, el tema es crear formas, manejar el contraste, enriquecer la imagen. Y entonces, si al lado, si mantenemos esta como luz principal, pero agregamos muchas más luces dentro de la escena que actúen como secundaria, relleno y acentos, pasamos de esta representación a esta otra. Entienden que el nivel de lighting de la escena, hablo de lighting como si yo fuera un fotógrafo que estoy armando una escena y sacando una foto, ese nivel es mucho más profesional, mucho más rico, mucho más atractivo de simplemente usar una luz. Entonces yo, por ejemplo, veo en internet muchos artistas que a veces se ponen una luz y ya está. Sí, claro. Si mirábamos solo esta versión, quizás muchos de ustedes antes han pensado, wow, qué linda está la escena. Pero linda es cuando realmente le das esta riqueza visual, agregando más luces, creando más forma, contraste, manejando todo lo que hemos comentado hasta ahora. Esta escena luego la vamos a ver, pero quiero que entiendan cómo construir una estructura más compleja eleva el nivel final fotorrealista y de atracción que siempre una imagen tiene que ejercer sobre las personas que lo miran. Y también otro tema, habrán seguramente visto por todos lados muchos artistas o muchos portfolios que suelen acompañar la imagen principal con una imagen hecha solo con un material genérico de este estilo que se suele llamar clay render, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿por qué se hace esto? O sea, está lindo por una razón, siempre el clay render gusta, porque primero al no tener colores no se puede fallar mucho, ese es otro tema. Pero también el gris, sobre todo el gris medio, esto permite demostrar las imágenes en un rango dinámico muy amplio entre la zona oscura y la zona más brillantes, y sobre todo el gris medio tiene el poder de estimular nuestra visión en la parte más sensible que tenemos, porque nuestra visión no es muy sensible en los oscuros, no es muy sensible en la parte muy brillantes. La zona más sensible es justo la zona intermedia del gris. Y entonces, ¿por qué se hace? Porque mirando una escena con grises, se puede ver cómo todo está funcionando si la luz va bien. Degradado, degradados aquí, saltos aquí, degradados aquí. No, si van mirando punto por punto en las varias partes de la escena, pueden hacer como un check y verificar si la luz está funcionando bien. A mí me encanta siempre cuando encuentro trazas de estas técnicas en el pasado. Así que le voy a enseñar una pintura y también le quiero dar este consejo de por qué está bien usar el gris medio para trabajar la iluminación antes de poner los materiales. Esta pintura de Frederick Langton, estamos hablando del 1895, cuando encontré que este pintor lo hacía así, pensé que un poco era como un colega, porque tenía una forma de trabajar muy parecida a esta que le estaba enseñando ahora. El problema de este pintor es que no conseguía pintar el cabello de esta mujer, no le salía bien. No encontraba la manera de hacer un buen claroscuro que funcionara bien con los colores. Entonces, ¿qué se inventó él? Que él estudiaba la luz pintando en blanco y negro, sin usar los colores, encontrando bien todos los claroscuros que necesitaba y luego pintando con los colores por encima de la pintura en blanco y negro para un poco recalcar y no confundirse, digamos. Y es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Si trabajamos la iluminación sin materiales,
ya podemos ver de forma muy clara cómo funciona el claroscuro en todas las partes de la imagen. Si el degradado está bien, si los saltos están bien, si hay zonas planas, por ejemplo, si hay una esquina de un objeto que la luz se ve igual en ambos lados. No va bien, quiere decir que la iluminación es plana en este punto. Entonces, trabajar con gris viene muy bien para el estudio de la iluminación. Porque el gris también, la luz sobre el gris, es como si dejara unas huellas que se quedan también cuando luego ponemos materiales. Por ejemplo, vamos a analizar este otro ejemplo. Aquí tenemos una luz que viene del exterior y algunas luces artificiales. Lo que podemos notar es que tenemos unos degradados en estas áreas, producidas por estas luces. Luego tenemos unas sombras que se han producido aquí, unas áreas más oscuras que se genera porque son rinconcitos más escondidos que están allí y claro, la luz no alcanza tan fácilmente estas áreas, entonces allí se hace un poco más oscuro y también más degradados aquí producidos por la luz indirecta. Como pueden ver, la iluminación está bien, hay todos los marcos que indican que la luz está esculpiendo bien la imagen. Cuando luego le pongo los materiales, podrán notar que los degradados, las zonas más oscuras, las sombras, todo sigue en el mismo lugar. Y entonces, trabajar en gris, esto nos permite de tener más conciencia de cómo estamos modelando nuestra imagen, de cómo la estamos esculpiendo, y para no mezclar demasiado las cosas con textura, ladrillo y más cosas que pueden confundirnos, sobre todo si estamos a principio de aprender cómo se hacen estas cosas. O también si nunca lo hemos estudiado, quizá tenemos confianza con el software, pero no tenemos confianza con estos conceptos de balancear las luces y mantener ciertos equilibrios para que se pueda esculpir bien. Esto ayuda muchísimo. Por ejemplo, aquí hay otra imagen. Se puede ver, este es el resultado final. Y como puedes ver, aquí hay un degradado y se pueden mirar varios saltos. Aquí hay otro degradado. Todas estas huellas se quedan iguales en el resultado final. Y entonces, todo esto para llegar a un punto muy importante. Ahora en esta charla estamos hablando de iluminación, pero hay que entender que composición y iluminación van de la mano, no se pueden separar. No se pueden separar por una razón muy simple, porque la iluminación se crea siempre a partir del encuadre que estamos haciendo. No hay una iluminación universal que funciona por cualquier cámara vamos a poner en la escena. Siempre la iluminación está relacionada con el encuadre que estamos haciendo, porque si primero quedará bastante claro que uno de los puntos importantes de la iluminación es que la luz atravese siempre la imagen de forma lateral, o derecha a izquierda o desde arriba hacia abajo, no puede ir en la misma dirección de la cámara. Y entonces, si cambiamos el ángulo de la cámara, también variará el ángulo con el cual se cruza con la luz, evidentemente. Entonces, composición y iluminación son los pilares de una imagen. Una vez que estos dos están montados bien, es mucho más fácil que, digamos, el desarrollo y el completar la imagen tenga éxito. De hecho, si trabajas en un estudio, tienes un supervisor, en general el trabajo más importante que hacen los supervisores es controlar composición e iluminación. Después de esto, claro, siempre hay detalles que se pueden ajustar, retoques finales, todo. Pero esto es el pilar de un edificio. Cuando esto está bien, el edificio se mantiene bien y no se derrumba. Ahora estamos hablando de iluminación, ¿eh? Luego, si la universidad me quiere volver a invitar, hablaremos de composición, con mucho gusto. Vamos adelante, ¿vale? Le voy a enseñar otro ejemplo. Esto es el resultado final, ¿no? Vamos a ver cómo toda esta iluminación, que aquí se ve completa, bien esculpida, se va montando luz por luz. También, si el escenario es muy complejo, esto no afecta el concepto de jerarquía. Podemos tener 20 luces, 100 luces, pero las luces se tienen que como reagrupar
en grupos que representan cada capa que hemos visto antes, primaria, secundaria, relleno, acento. Vamos a ver cómo se monta la jerarquía aquí, luz tras luz. Empezamos con la primaria. Esta es la primaria, siempre una luz lateral, natural, indirecta. Obviamente, como hemos mencionado antes, cuando tenemos una luz primaria, siempre se van automáticamente generando zonas muy oscuras y se genera un contraste muy alto. Una luz primaria, sobre todo en un interior muy grande, da sola no puede funcionar. Siempre se tienen que sumar más luces para reducir el contraste, manejarlo y enriquecer la imagen. Entonces vamos a encender más luces que funcionarán de luces secundarias. Porque la situación ahora me dice que quizás son bastante intensas estas secundarias, pero sigue manteniendo una jerarquía correcta. Porque aunque la luz secundaria está encendida, a nivel de percepción siempre percibimos que la luz más importante viene del exterior y entra dentro del interior. Pero como mencionaba antes, primaria y secundaria no siempre pueden abarcar la escena entera, siempre se quedarán rincones que están un poco más oscuros. Por ejemplo, en este caso podemos ver aquí al fondo que se ha quedado un poco más oscuro, hay más áreas que necesitarían más trabajo y entonces en estas áreas trabajamos con luces de relleno, obteniendo este resultado. Quiero que miren otra vez como cada vez que enciendo una luz, la imagen se hace más rica, pero sobre todo el contraste se reduce. Mire qué contraste tenemos aquí, y aquí ya se reduce un poco, y aquí se reduce aún más. A nivel general, la imagen está muy suave, pero esto no quiere decir que está plana, porque cada luz está trabajando un área distinta, produciendo al final un contraste bajo, medio bajo, pero localmente sí que tenemos claro y oscuro, porque si no, ese es el tema siempre que tenemos que tener en la cabeza. Cuando no tenemos nunca que perder las sombras son fundamentales, si no, no vamos a producir tridimensionalidad dentro de la imagen. Y al final, acentos. Noten que si enciendo y apago estos acentos, solo se ven puntos brillantes, pero la iluminación no cambia nada. Esto es una característica de los acentos. En general, una luz, quiere decir una sorgente de luz que está dentro del encuadre, entonces que su iluminación viene capturada de forma directa. No es una luz que desde fuera está iluminando, no necesita ser muy intensa para que se vea brillante. Por esto no afecta la iluminación general. Se ve brillante, pero no es intensa. Esto es un clásico. Esa es otra cosa a tener en cuenta cuando se usan acentos. Tiene que ser el mínimo para que se vea brillante y que no ilumine y que no esté, digamos, entre comillas, molestando el equilibrio que tenemos entre primaria, secundaria y relleno. Ahora que tenemos esta jerarquía bien armada, esta jerarquía que funciona y que tiene un correcto equilibrio, una correcta relación entre primaria y secundaria, secundaria y relleno, relleno acento. Entonces, cada capa se balancea bien con la capa siguiente. ¿Qué pasa si quito una luz? Lo que queda, esta jerarquía que queda por debajo, entonces secundaria, relleno, acento, ¿sigue funcionando o le faltará algo? Vamos a ver. Esto es la jerarquía completa y vamos a ver ahora cómo resulta si quito sin cambiar nada la luz primaria. Prácticamente el interior se convierte en un interior iluminado nocturno con luz artificial. ¿Por qué esto funciona? Simplemente porque si la jerarquía funciona bien, en el momento que quito la primaria, ¿quién es que se convierte en la primaria? En este caso ahora,
la secundaria. Entonces, la secundaria se convierte en primaria, la que eran rellenos se convierten en secundaria. Entonces, el equilibrio sigue funcionando. Esto es también como, entre comillas, una prueba de que la iluminación y los equilibrios están muy bien montados. Entonces, como decía antes, no importa cuántas luces están dentro de una escena, pero lo que sí le aconsejo, trabajando con jerarquía, siempre es de nombrar las luces de acuerdo, no simplemente a dónde se encuentra, ¿no? Uno puede llamarlo círculo arriba, luz derecha, pero también ponerle como una nota que deje entender de qué estamos hablando. Miren aquí, el sol es llamado primaria. Luego aquí hay más luces secundarias, unas cuantas luces de relleno y todos acentos. Por esto, aunque aquí tenemos como 18 o 20 luces, no importa qué tan compleja está la estructura, cuántas luces estamos usando. Lo más importante es que haya grupos que se puedan clasificar en las varias capas de la jerarquía. Una vez que esto lo tenemos, cambiarlo desde día a noche o invertir las proporciones o apagar ciertas luces para enfatizar a otras, no será nada difícil, porque ya no estamos manejando las luces de forma granular, una a una, sin saber bien qué hacen. Ya le hemos dado un concepto, que es la jerarquía, y este concepto nos permite de manobrear la escena de forma mucho más fácil. A principio no es fácil trabajar con la jerarquía, porque hay que pensar mucho, puede parecer un poco complejo o que hay muchos mecanismos, pero bueno, supongo que aquí todos están para aprender y para aprender herramientas que permiten evolucionar. Y yo les puedo garantizar en tantos años que trabajo este tema, que todos los artistas que se enfocan en esto realmente consiguen subir el nivel, porque primero sube la conciencia que tienes cuando trabajas con una escena y como consecuencia vas a subir también el resultado, la velocidad de trabajo y sobre todo, como dice un compatriota de ustedes, Carlos Cristerna, querido amigo mío, súper experto de este campo, la iluminación es tan simple que es muy fácil equivocarse. Esto es un punto muy importante que tenemos que entender, porque no estoy hablando de la fusión nuclear, estamos hablando de algo muy fácil para entender, pero cuando estamos delante de un renderizado y lo miramos horas y horas y horas, ya estamos en un punto que nos cuesta entender cómo funcionan las cosas, porque estamos súper acostumbrados a esta imagen. Ya no vemos más los colores y puede llegar un colega y decir, ¿qué estás haciendo aquí? Esta luz está muy mal, pero tú ya no la ves, porque estás horas trabajando en esto. Entonces, la jerarquía también nos ayuda un poco a destacarnos de la imagen y entender que la imagen funciona con un concepto que va más allá de la imagen que estamos mirando y nos ayuda a corregir mucho más fácilmente. De todas estas luces que hemos visto ahora, la luz primaria es la única luz puramente conceptual. ¿Qué quiere decir puramente conceptual? Quiere decir que es la única que elegimos de acuerdo con el estilo que queremos crear en este caso. Quiero que sea luz natural indirecta como un cielo nublado, tendré que poner una luz indirecta afuera. Quiero el sol, usaré el sol. Todas las demás luces que vamos a agregar a esta luz primaria son solo, digamos, entre comillas, luces para reducir el contraste y enriquecer la imagen con el claroscuro. Entonces, la primaria la decidimos, incluso la podemos decidir con nuestro cliente, con nuestro supervisor. Todas las demás son una consecuencia de qué pasa en este encuadre, en esta escena, cuando pongo la luz primaria, tengo un resultado y lo tengo que trabajar para llevarlo a cabo. Entonces, le quiero mostrar y cómo algunas de estas cosas que hemos comentado ahora se pueden ver en concreto, en directo, haciendo algunas consideraciones sobre una escena que ahora voy a abrir y se la voy a enseñar. Solo le quiero comentar que Dimensiva, todos los objetos que están en esta escena son de dimensiva.com. Esta colección de objetos está espectacular. Hay muchos objetos gratuitos, así que
si se lo quieren apuntar y en algún momento entre las tantas colecciones que cada uno de nosotros debe de tener, también Dimensiva funciona muy bien, el precio está muy bien, bueno, ya se lo mirarán, pero quiero comentar que todo lo que está aquí está en partnership con esta compañía. Bueno, vamos a la escena. Aquí tenemos montada ya una jerarquía, para mí está ya muy clara en mi cabeza, pero le quiero enseñar unas cosas para un poco aplicar algunas cosas que le he comentado antes a esta situación y ver cómo esta forma de pensar nos puede producir un razonamiento que produzca un resultado, que produzca como que nos dé un camino, ¿no? Para dónde ir cuando estamos pensando que queremos una cosa o queremos corregir. Bueno, primero, no sé si yo estoy hablando como si todos estuvieran súper novatos, pero imagino que no todos lo serán, pero algunos sí. Entonces voy muy básico. Primero, lo que puedo producir es un render tal como está, simplemente haciendo un render directo, así lo voy a hacer en tiempo real. Bueno, una vez que hemos producido este render, pero no podemos hacer muchas cosas, o sea, para modificar una luz, tendría que modificarla, esperar el renderizado. Entonces, para que los que no lo saben, tanto V-Ray como Corona tiene una herramienta espectacular para trabajar la iluminación y para aplicar también todos estos conceptos que estaba mencionando, que es el Light Mix. El Light Mix permite de separar las luces y poderla controlar en un apartado que nos permite de apagar, aumentar, reducir. Es súper simple. Vamos en este icono, le damos clic, él automáticamente genera ciertas cosas dentro del motor de renderizado. Entonces, si le doy render otra vez, en esta pestaña que vemos aquí, Light Mix, van a aparecer todas las luces que en este momento están en la escena. Entonces, todo lo que le voy a contar ahora es todo directamente manejando las luces como están aquí. Entonces, espero un segundito más que renderice con un poco más de detalle, aunque ya creo se ve bastante bien. Se ve bien en la pantalla, se ve bien con los blancos, todos los contrastes, porque no siempre, a veces las pantallas son muy brillantes y no se perciben ciertas matices. ¿Cómo se ve? Se ve bien. Perfecto, vale. Ok, paro de render en tiempo real y aquí tenemos todo. Como pueden ver, yo puedo apagar todas las luces y hacer unas consideraciones acerca de qué hace cada luz. Primero, lo que he hecho antes, si apagamos la luz ambiental, que esta es nuestra luz primaria, vemos que funciona bien, o sea, el esculpir la escena sigue siendo bien modelada, sigue, obviamente hay que ajustar cosas, pero ya nos da la idea que la relación entre secundaria, relleno y acentos funciona bien. Con la primaria, obviamente, la escena está más completa. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos todas estas aquí, que son todas luces de relleno. Aquí no le he dado ningún nombre, no he sido un buen estudiante de mí mismo en este caso, porque no he dado nombres, pero como pueden ver, estas luces, ¿puedo renunciar a estas luces? Claro que puedo renunciar. Habría podido totalmente evitar de ponerla, pero si la pongo y la uso con la justa intensidad para que actúen como luz de relleno, la imagen se ve mucho más rica, mucho más tridimensional, mucho más atractiva. Entonces, esto es el papel de las luces de relleno. Pero otro aspecto que tenemos que tener en cuenta de las luces es si estas luces están modelando bien o si hay algunas formas que se podrían enfatizar más. Por ejemplo, esta luz que he llamado top son estas luces que están aquí arriba, que producen luces hacia abajo. Ahora, miren qué pasa si apago esta luz. Aquí se pierde completamente la tridimensionalidad de estos objetos. Si la enciendo, ahí está. Entonces, en este caso, como decía antes, esta luz no es tanto una luz para iluminar porque no se ve,
porque se ve, no es que no se ve. Es una luz para esculpir, que me permite permite ver los saltos que tenemos aquí entre una cara y la otra. Entonces, cuando trabajamos con una luz que no sirve para iluminar y para que se vea más brillante, si queremos más brillo, aumentamos la exposición, es otra cosa. Las luces las trabajamos para dar una forma, para esculpir. Entonces, ¿cuál es la intensidad? Esta luz ahora tiene un valor, podría aumentarlo o reducirlo. Supongamos que lo aumento mucho, lo aumento de 10 veces. ¿Está bien? No, no está bien porque ya esto nos hace perder el concepto de jerarquía. Una luz tan intensa ya es como que está en competición con la luz primaria. No quiero esta competición. Para mí tiene que ser claro que la luz primaria que viene desde afuera es la que manda. Las demás luces acompañan. Entonces, esta no puede ser muy intensa, pero tampoco, ahora la reduzco de 10 veces. Tampoco puede ser muy blanda. Tiene que tener la intensidad justa que muestra las formas. Entonces, si miran en esta área, y yo aumento, poco a poco la voy aumentando, ¿no? 0,2, 0,3, 0,4, se ve que poco a poco va aumentando, ¿no? 0,5, 0,6, 1, 1,5. Habrá un punto siempre en el cual las formas se ven bien, pero se queda en su punto de la jerarquía. No se vuelve tan intensa para llegar a competir con otras luces. Bueno, en este caso, si estaba en 1 es porque ya lo había, ya lo había buscado, que eso era su punto justo. Muy bien. Y otra cosa, tenemos otra luz que también me sirve para esculpir. Es esta que está a la izquierda, que viene de aquí, va abajo y un poco le da forma a estos escalones, ¿no? Esta luz la llamé, ¿dónde está? Vamos a ver dónde está. Step. Esa es. Si la apago, se pierde completamente. No voy a tener ninguna forma aquí. Se la enciendo, se ve, pero yo creo que se podría ver mejor. Entonces, lo que quiero mostrarle ahora es una corrección que se puede hacer porque no todo vamos a poder hacer en el Light Mix. En el Light Mix podemos, como habrán visto, encender, apagar, modificar la intensidad, modificar la temperatura de color, pero no vamos a poder cambiar la dirección de una luz. Entonces, como se puede ver aquí, estas luces están apuntando, no sé si se entiende, quizás se entiende más aquí, hacia adentro. Entonces, quizá moviéndola hacia afuera, si esto puede funcionar mejor. Vamos a verlo en tiempo real. Lo hago un poco más pequeño para que sea más rápido. Ok, ahora las tenemos aquí. Entonces voy un poco hacia los escalones. Mira qué cambio. Ahora sí que podemos ver muy bien la forma de esos escalones. Entonces, cuando estamos trabajando con la iluminación, es muy importante la intensidad para tener un equilibrio, como hemos visto en la luz llamado top. Claro, otra cosa muy importante es la dirección, porque en base a la dirección que damos a la luz, vamos a producir ciertas sombras, ciertos brillos, y entonces en final vamos a esculpir produciendo formas que pueden ser más o menos interesantes. A veces hay que experimentar, porque no siempre todo se puede prever. Por ejemplo, lo voy a hacer más grande para que se vea mejor. Otro punto que se puede hacer una reflexión es esta luz aquí detrás, que yo he llamado corredor. Estas luces hay que tener mucho cuidado cuando hay geometrías que están ahí alrededor, porque una luz más intensa podría crear como una mezcla y no dejar entender bien las formas. Esa luz es corredor. Por ejemplo, si la aumento, y por casualidad
voy a una intensidad que aquí se ve bien y aquí ya se pierde la forma. Acordámonos que estamos en una imagen bidimensional, no hay nada tridimensional en lo que estamos viendo ahora. La única tridimensionalidad la creamos nosotros. Entonces, con estas luces, yo, por ejemplo, en este caso, prefiero mejor apagarla, que ves cómo se ven bien las formas así, que no tener una luz intensa que me hace perder ciertas formas. Es todo esto para llegar a decir ¿qué? Para llegar a decir que no siempre tenemos que pensar que tenemos que iluminar. A veces también tenemos que oscurecer áreas para que se vea el justo contraste, para que resalten ciertas formas. Entonces, para terminar un poco lo que le iba a contar con la iluminación y dejar espacio para las preguntas, con este Light Mix fantástico podemos, y con lo que hemos aprendido y con la conciencia de lo que hemos dicho antes, podemos transformar esto, por ejemplo, en una versión nocturna. ¿Qué hacemos? Apagamos el environment y también podemos apagar lo que está afuera. Empezamos desde aquí. Ahora tenemos la luz primaria, que es esta lámpara, el chandelier. Le vamos a dar más intensidad, por ejemplo. Perfecto. Pero, ¿por qué necesitamos realmente apagar del todo la luz que viene desde el exterior? Lo que ahora nos vendría genial es invertir la jerarquía. ¿Qué quiero decir? Lo que era primario antes, o sea, la luz ambiental, se tendría que convertir en secundario, no desaparecer del todo. Entonces, ¿qué he hecho ahora? Este chandelier aquí es primario, vuelvo a encender el environment, pero le doy mucha menos intensidad. Por ejemplo, así. Y también a este lo vamos a reducir en intensidad. Aquí le vamos a dar como una temperatura de color más fría. Vamos a hacer más oscuro. Y hemos creado así otro nuevo equilibrio, que siempre es una jerarquía, pero con equilibrios distintos. En este caso tenemos una luz primaria, una luz secundaria y luces de relleno. ¿Cómo puedo comprobar que la luz secundaria está funcionando bien? Que si la apago, ¿dónde está eso? El contraste se hace demasiado fuerte. Y el rol siempre de la luz secundaria es reducir el contraste general de la imagen. Puedo encontrar un punto que me ayuda y me produce lo que estoy buscando. Todo lo que hemos mencionado ahora, todos estos conceptos de equilibrio, de entre luces primaria y secundaria, se aplica prácticamente a todo. Si quieren, si tengo 10 minutos más, le puedo contar con mucho gusto cómo he aplicado este concepto para reproducir una pintura famosa de Magritte. Quizás puede ser alguno de ustedes ya la vio. Voy a la pintura. Hola. Sí, adelante. Ok. Es que estoy hablando solo desde hace casi una hora. A veces me siento rara. Me pregunto Todos lo siempre escuchamos, si gracias. el otro lado se escucha. Vale. Ok. Entonces, lo que me he preguntado un día es si podría aplicar esta misma forma de pensar a una pintura. Y la pintura que decidí reproducir con esta metodología es el The Empire of Light de Magritte. Ahora, aquí y también en internet, si la buscan, está genial. Se ve la idea de Magritte era que la parte de arriba de la pintura tenía que ser día total y la parte de abajo noche total. Todo dentro de una misma pintura, en una armonía que era el surrealismo que Magritte iba buscando. Lo que Magritte, como todos los surrealistas, iba buscando era crear algo que no es real, como tener un día arriba y la noche abajo, pero pintándolo de una forma realista. Ahora,
aquí no da una impresión muy fuerte, pero si alguien de ustedes ha estado en Venecia o irá un día en Venecia, en el Guggenheim de Venecia hay esta pintura y es una experiencia espiritual, lo puedo jurar, es increíble qué linda está. Es algo realmente que te llena el corazón, así que lo anoten, que cuando un día van en Venecia la van a ver en vivo al Guggenheim. Ahora vamos a ver su versión eh, jerarquizada por mí. Lo que he hecho yo es reproducir un modelado más o menos parecido. Y para mí, en este escenario, la luz primaria era producida por este foco, no por el cielo. El cielo es como un background muy brillante, pero de hecho no produce una iluminación real. Entonces, para mí, esta es la luz primaria. Esta es la secundaria. Aquí, no sé si se nota, hay una de relleno que efectivamente existe en la pintura, así que he creado una lucecita ahí detrás para iluminar esta área. Y al final aquí tenemos los acentos. Bien, a esto obviamente le he agregado unos materiales, una superficie de agua, un background de cielo que pero como pueden ver es solo un background, pero no produce una verdadera luz en el modelado. Y eso ha sido el resultado final. Ahora, como en broma, lo que siempre digo, como que Magritte tenía la idea de pintar de manera realista cosas que no existían en la realidad, yo estoy súper convencido que Magritte, si naciera hoy, estaría haciendo render como nosotros. Esto lo tengo bien claro. Y como que Magritte no tenía un ordenador, pero nosotros lo tenemos, también me animé a hacer una versión de día, simplemente poniendo un solo. Esto Magritte no lo podía hacer. También me animé a hacer una última cosa que le voy a enseñar, que es una versión animada de esta pintura, que es esta. Ahí en el acento hay un señor leyendo un periódico, los árboles que se mueven por el viento. Obviamente es súper realista, es muy surrealista, porque las nubes no se mueven así, no existe el cielo con el día al mismo tiempo. Pero lo hice justamente para un poco seguir la idea que era de Magritte, de crear este contraste que es absurdo por un lado, pero muy armónico por el otro. Y con esto yo me pararía, así que cualquier pregunta, aquí estoy. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. Espero se haya entendido todo, de lo que el sentido Claro, ya como veremos. concepto, porque me doy cuenta que no son cosas que vas a encontrar en tutoriales en internet. Es imposible, porque todo lo que es, todos los tutoriales en internet en general están enfocados en cómo hacer una cosa. Lo que ha sido la trayectoria de toda mi didáctica, todos mis libros, mis cursos, es explicar cómo se hace, pero sobre todo por qué se hace. Porque a partir del por qué vamos a realmente ir a la raíz del problema y entender cómo se pueden hacer las cosas. Entiendo también que si mañana alguien de ustedes piensa, vale, quiero empezar a trabajar con la jerarquía, no es para nada fácil, no es algo que aquí se clica el botón y ya está. No, no es así. Es una forma de pensar que se tiene que construir a lo largo de los años. Yo mismo, con el tiempo, leyendo libros de fotografía, estudiando la historia del arte, cada vez entiendo algo más que nunca había pensado antes. Así que es como un aprendizaje de toda la vida prácticamente. Muchas gracias por tan ilustrativa plática. Ya veremos si surgen dudas. En este momento vamos a abrir el espacio para petes. Tienen un código QR que ustedes pueden escanear, entrar a la página y dejarnos sus... Muchas Hola a gracias. todos, qué lindo verlos. Hasta ahora me sentía más solo.
Voy a tratar de hacerle. A ver si está en funcionando. Si no, se puede resolver. Este va a mecánico. El momentito mientras genera las preguntas. Gracias, esperamos 3 minutos en lo que generan las Sí, sí, sí. preguntas. Y en breve continuamos. Gracias. Vertical. Gracias. Está bien. Ok. Gracias. Io penso che loro scannino il QR e gli esce un quadro. ¿Funcionando? ¿O sí? Ya empezó. Ya empezando ya. Ok. Ok. Vamos a, ahí está. Yo creo que lo contestamos. Pero iniciamos. Iniciamos con la ronda de preguntas y respuestas. Preguntan, ¿existe alguna licenciatura o especialidad para aprender más de iluminación digital? La mía. No, es ahora, no quiero hacer la promoción de mis cosas, pero ¿qué pasa? Que en estos años prácticamente soy entre lo que probablemente más se ha dedicado a este tema, más me he dedicado en una metodología, en una certificación que se llama Lighting Specialist. He formado muchas empresas y sé que el problema de las empresas es siempre, esto es un problema real, que no encuentran gente que sabe trabajar la iluminación de forma fotográfica. O sea, que saben que muchas veces se piensa la iluminación bajo un punto de vista de la herramienta, donde se pone el HDRI, donde está la opción para encender una luz, cuando la iluminación no es cómo funciona una luz, es cómo funciona el equilibrio entre un conjunto de luces. Esto es realmente la parte compleja y que necesita una cultura fotográfica para desarrollarse. Lo que he hecho yo en estos años es llevar todo este mundo dentro del renderizado arquitectónico. Que yo sepa, no hay más personas que por lo menos se han dedicado tanto como lo hice yo, escribiendo libros, cursos, que llevo muchos años con esto. Así que a la pregunta si existe algo para especializarse en esto, una posible respuesta seguramente es una certificación que yo doy, que muchas empresas gusta, que es Lighting Specialist. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿cómo se manejan las luces para crear una imagen de grandes proporciones? Siempre de la misma forma, no cambia nada, no importa que sea un objeto, que sea un estadio de fútbol, siempre la jerarquía funciona de la misma forma, porque la luz funciona con una ley matemática que se llama inverso del cuadrado de la distancia, que hoy no hemos tenido tiempo, pero es otro tema a conocer, que funciona igual, que no importa si estamos hablando de la lucecita de un móvil
o de un foco gigante de un teatro. La forma de distribuirse en el espacio de la luz siempre ha la misma característica. Así que la jerarquía se aplica prácticamente a cualquier solución. Se ha aplicado antes a la cabeza de la estatua y luego a una hall del hotel que era muy grande. Y a la misma manera se aplica a espacios aún más grandes. Lo que tenemos que tener siempre en cuenta es que no importa el tamaño, siempre habrá una luz primaria, una secundaria, relleno y acentos que sirven a hacer todo lo que he repetido muchas veces durante la... Sé que no sé si te esperaba una respuesta más, qué sé yo, más excitante o más secreta para llevar a cabo esta situación, pero la realidad es esta. Es que si nunca has trabajado con jerarquía de luces, claro, esta respuesta te puede resultar rara, te puede resultar incompleta, puede ser, pero yo te puedo garantizar que una vez que tú tengas esta forma de trabajar en la cabeza, luego la vas a aplicar a cualquier contexto, incluso de animación, de personajes, de objetos, cualquier cosa. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿cuál ha sido el trabajo más complicado que ha realizado? Yo diría, para mí seguramente escribir libros, porque cuando hago un trabajo normal, me permito el lujo de, ¿cómo decirlo? Poner objetos y poner luces que una vez que funciona, no me estoy preocupando tanto que si la luz es relleno, si es secundaria. Una vez que veo que la pongo y funciona, ya está, ¿no? Pero cuando estás creando material educativo, especialmente que se va a imprimir como un libro y piensas, wow, esto se va a quedar para la eternidad hasta que no lo van a quemar, está ahí para siempre, sabes que cada palabra que escribes, cada conceptos que quieres transmitir, tiene que estar súper verificado, tienes que mirar 1000 veces, tiene que estar súper seguro, tienes que pensar sobre todo que al ser un concepto, tiene que ser genérico, se tiene que poder aplicar a varios casos, no simplemente a un caso específico, al estilo, como a veces se puede ver en un tutorial. En este caso aquí he puesto una luz. Ok, en este caso sí, pero ¿cuál es la idea, el concepto detrás que tienes en tu cabeza que ha producido esta luz como implementación? Entonces yo diría que seguramente escribir libros es una tarea bastante difícil. La siguiente pregunta dice, ¿se consideran de igual forma las fichas técnicas de una iluminación, es decir, de los focos, para obtener estos resultados? Perdón, ¿se consideran? ¿Se consideran de igual forma las fichas técnicas de una iluminación, es decir, de los focos, para obtener estos resultados? Perdón, quizás con el español no es mi idioma. Las fichas técnicas quiere decir las características técnicas, como los vatios o el lumen, esto. Así es. Ok. Sí y no, diría, porque al final lo que no estamos aquí estamos hablando exclusivamente de visual. No estamos hablando de estudio iluminotécnico para acertar si una luz es demasiado luminosa y puede molestar cuando vas en una casa o cuando vas en una tienda, ¿no? Esto es más estudio iluminotécnico. Ahí sí que tienes que considerar las características técnicas de las luces para estar seguro que luego cuando una persona visita este ambiente, el ambiente se vea bien, tenga una buena intensidad, que las luces tengan los ángulos justos para iluminar, pero no molestar. Cuando haces visual, ya no importa mucho, lo que importa es el resultado final. Por esto, en teoría, las luces puedes manejarla con la unidad que quieras, porque no importa la singular luz que unidad tiene, lo importa es cómo se relacionan entre ellos. En el momento que se habla de relación, por una razón matemática, ya la unidad no tiene sentido. Solo tiene sentido la relación. La unidad se simplifica y ya no aparece en la expresión que gobierna la imagen. Así que
puede ser una referencia, pero como que lo que esculpe una escena es la relación entre las luces, la unidad no tiene sentido. Gracias. Siguiente pregunta dice, ¿cuál es el espacio que considera más complicado de iluminar hablando de una casa? Seguramente la situación más compleja que requiere darle una vuelta y no, y, ¿cómo decir? No forzar ese encuadre, que como si fuera obligatorio encontrarle una vuelta, es cuando se hace un encuadre con una ventana detrás. Por ejemplo, estamos en una, por ejemplo, imaginamos, mi pantalla está compartida, sí, ¿la ven? Sí, sí, todavía se ve. Ok, si por ejemplo yo hago un encuadre, esta es la ventana, ¿no? De este tipo, ¿vale? Así, sería esto. Vamos a darle un poco de visión para que se entienda. Así, ¿no? Este encuadre es entre los más difíciles, por una razón muy simple. Es el error en el cual todos caen, que uno puede decir, yo no tengo ninguna luz detrás, pero sí que tienes la ventana y la luz natural. Y a veces la gente me responde cuando hago la supervisión, ah, sí, pero es la ventana. ¿Y qué quiere decir? La ventana es una luz. Siempre hay que evitar la luz detrás de la cámara, porque esto va a aplanar la escena y va a resultar, vas a perder la tridimensionalidad. Cuando pierdes la tridimensionalidad has perdido todo. Entonces, cuando tienes que hacer sí o sí este encuadre, es mejor como encontrarle una vuelta y, por ejemplo, hacer este encuadre como si fuera el sol cuando está amaneciendo, cuando no haya mucha luz exterior y puedes usar más luces artificiales. Porque si vas a usar mucha luz en el exterior, no te vas a salir de esto, porque la luz que te viene detrás de la cámara te va a aplanar la imagen. Mira, les enseño esto desde la presentación, a ver si lo encuentro rápido. Debería estar... Eso es algo que muestra, no sé si está aquí o no lo tengo, ¿eh? Puede ser que no esté por allí. Ah, sí, sí, sí. Voy llegando, ¿eh? Bueno, eso es. Miren esta imagen. Esta es la clásica imagen que lleva una ventana detrás de la cámara. Como puedes ver, todos esos objetos están súper aplanados, los materiales se ven muy mal, porque la cámara está en la misma dirección de la luz, pero al ser una ventana y no ser una luz que tú has puesto allí, muchas veces esto nos engaña. No pensamos que tenemos una luz detrás de la cámara, o quizás estamos pensando que o le metemos un foco. La única manera de hacer este error es poner un foco detrás de la cámara. No, una luz natural es una luz. Quiere decir que aplanará la tridimensionalidad. Miren aquí cómo está todo mal, pero si le doy la vuelta a esta cámara y la cambio de aquí, miren cómo todos los materiales y la tridimensionalidad resulta correcta. Pero es la misma escena con los mismos ajustes, las mismas luces. Todo cambia cuando tiene una luz detrás. Entonces, para mí, este escenario aquí, donde hay una ventana detrás, hay que inventar algo. Y no, y si el cliente dice, la quiero de día así, se la das así, consciente que no va a salir bien. O si tienes posibilidad de darle una vuelta y salirte de esta situación, que es seguramente la más complicada.
Muchas gracias. Así damos finalizada esta conferencia. Le agradecemos mucho su presencia. Un aplauso, por favor. Y a continuación haremos entrega del reconocimiento. La División de Diseño y Edificación a través del programa de arquitectura otorga el presente reconocimiento a Ciro Sanino por su participación como ponente en la conferencia El papel de la iluminación en la visualización arquitectónica dentro del marco de la Semana de Arquitectura 2023, Docencia y Herramientas Digitales en la Arquitectura, realizada en el Auditorio Miguel de la Torre en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Santa Cruz, Acatlán, Estado de México, a 16 de marzo de 2023. Firman Maestro Rubén Juárez Santana, jefe de la División de Diseño y Edificación, y arquitecto Marcial Álvarez Salgado, jefe del programa de arquitectura. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Y sería todo por nuestra parte. Gracias. Espero que le haya gustado la charla. Sé que si es primera vez que se escuchan estas cosas, puede costar un poco, pero le puedo garantizar que es algo que en los años puede producir resultados, muy, muy buenos resultados. Muchas gracias, le agradecemos. Adiós, gracias.